Welcome aboard, Frightseers. Looking for a little holiday fun? You've come to the right place. We specialize in all sorts of package tours. ¿Qué les agradaría? ¿Pasar unos días en un puerto cadavérico? ¿O prefieren que les reserve una habitación mortuoria con almuerzo? ¿O tal vez quieran ir a buscar tesoros como mi amigo Red? Él pretende apoderarse de una valiosa perla negra en un cuentecillo insípido al que intitulé La muerte espera. La muerte espera. Oye, te espero desde hace varias horas, Charlie. ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde crees? He estado buscando a Duval. Me llevó todo el día a encontrar a quien me hablara de él. Es dueño de una enorme plantación en las montañas. Ahí guarda la perla. Hey, that's where he keeps the pearl. Vaya. Ya lo tenemos, Charlie. La perla es nuestra. No será tan sencillo, Red. ¿Conseguiste el bote que te pedí? He estado pensando... Se me ha ocurrido algo. If we hijack a plane, Christ! You're gonna fuck things up, aren't you? Si digo que quiero un bote, conseguirás el bote. you know, I've got ideas too. Well, fuck your ideas. I'm the one that's gotta do all the dirty work around. Si llego corriendo a la costa, quiero asegurarme de poder salir de esa asquerosa isla. No me trates como a un imbécil. I will... Te trataré como me dé la gana hacerlo. ¿Qué te pasa, Charlie? Deberías trabajar y no jugar esa estupidez. Te voy a decir algo, Charlie. El ajedrez no es solo un juego. Es una forma de superarte. Sí, para eso primero sería necesario que tuvieras cerebro. Es necesario que lo reconozca. Tú eres quien tiene cerebro. Pero si eres tan inteligente... ¿Por qué vas a morir, eh? Hey, that mech you were looking for? That's him. Duval. Señor Duval, permítame presentarme. Soy Red Buckley. Entiendo que busca quien administre su plantación. ¿Quién se lo ha dicho? La isla es pequeña. Todo se sabe. Sí, supongo que es así. Tome asiento. Sírvanle. Catherine, él es Monsieur Buckley. Es un placer. Tiene un hermoso cabello, monsieur. No lo mires así. It's not polite. You must excuse her, monsieur. El color de su cabello no es común. Y en esta isla es absolutamente único. Dígame,
So, ¿Sabe administrar una plantación? Crecí en el campo. ¿Ah, sí? ¿Me enseña sus manos? Estas no parecen las manos de un agricultor, monsieur. I've been at sea for a lot of years. In the Navy. and now you want to get back to the land. If I never see water again, it wouldn't break my heart. That's rather an odd thing to say, isn't it? Here in the middle of an island, especially this one. You are aware of what is going on. ¿Sabe usted lo que está sucediendo allá? Me refiero a la revolución. Muchas personas tratan de huir. He vivido en lugares riesgosos. Espero que tenga razón. Dígame, ¿por casualidad juega usted al ajedrez? Sí. Eso me apasiona. Excelente. ¿Y bien, querida? ¿Debo contratarlo? Haz lo que quieras. And there you have your answer, monsieur. What the hell? Nice place you have here, Mr. Duval. Thank you, monsieur. It's one of the few pleasures that I have left on this earth. Don't be alarmed, monsieur. It's just the rebels operating in the hills. They're not very well organized on this side of the island. Not yet, anyway. Bienvenido. Lo extrañamos. Gracias, Peligrí. Él es Red, será el administrador de la plantación. Red, this is Peligre, who has worked for me for many years. It's nice to meet you. Peligrí lo acompañará a sus habitaciones, si ya están listas. Están listas y limpias. ¿Es el ama de llaves? Ah, no, nada de eso. Peligrí es una mundunuku. La limpieza que realiza es de carácter espiritual. Venga a hablar conmigo cuando se haya instalado. Tal vez podamos jugar ajedrez. Si hay algo que necesite, monsieur. Gracias. Nice place. ¿Usted es sacerdotisa o algo parecido? Algo parecido. Is that your real hair color? Yeah. ¿Qué tiene de extraño mi cabello? En nuestra cultura se piensa que el color rojo simboliza la vida, así que debe sentirse muy afortunado. Trato de hacerlo. Dígame, ¿qué le sucede a Duval? ¿A qué se refiere? Pues usted sabe, su pierna y las venas en su mano. What the hell is that? Evil spirits. What? He conjures them. Didn't he tell you he was a witch doctor? You're much too easy. Well, really? What's wrong with him? Schistosomiasis. Son esquistosomas. Se alimentan con la sangre y destruyen el hígado y el vaso. Migrate out to the skin and burrow there. Told they're very painful. Sí, lo imagino. No es un hotel de lujo, ¿verdad? No tiene por qué temer. Los espíritus del carnero están aquí para proteger el lugar. Llévese esa cosa de aquí. Debe tener más cuidado. En especial con las cosas que no entiende. Can you imagine how odd some of your beliefs must be to others?
Duval. ¿Están aquí? Duval. ¿Catherine? No se acerque mucho. Sonaría la alarma. No creo que al comandante del ejército local le agradaría que lo sacáramos de su cama a esta hora de la noche. ¿El ejército? Oh, sí, es más confiable que la policía de la isla. Es una ventaja tener amigos en las altas esferas. Es una hermosa perla. Jamás había visto una igual. Sí. Y jamás lo hará. Es única en su clase. Existen otras perlas negras, pero ninguna igual a esta. Debe valer mucho dinero. Es cierto, si deseara venderla. Pero algunas cosas valen más que el dinero, Reid. ¿No le molesta que le llame Reid? Por supuesto que no, señor Duval. Entonces deberá llamarme Emil. Escuche, quisiera decirle que me alegra que se encuentre aquí. Confío en que podamos ser buenos amigos. Sí, claro, Emil. Excelente. Y ahora, amigo mío, le ruego me disculpe, debo ir a dormir. ¿Le doy un consejo, Red? No se haga viejo. No es divertido. Buenas noches, Emil. Es muy hermosa, ¿verdad? La perla negra. Sí, es muy especial. Pero tenía la impresión de que tú eres la perla negra de Duval. No, soy su diamante negro. O tal vez su reina negra. No me parece justo que una mujer tan hermosa como tú acompañe a un viejo. Emil es generoso conmigo. ¿Emil o su fortuna? Mira quién lo dice. Solo que tal vez Duval tiene razón. Tal vez hay algo más importante que el dinero. Ah, sí. Dime qué podría ser. El Rey Rojo toma a la Reina Negra. Baby, you are something. I shouldn't stay too long. Emil will be looking for me. He doesn't sleep much anymore. Sounds like the rebels are operating on this side of the hill tonight. You mean they're getting closer? Well, they might be. ¿Sabes desactivar el sistema de seguridad de Duval? No eres nada sutil. No tengo tiempo para eso. Vamos, deseas esa maldita perla tanto como yo. ¿Por qué esperar? Si quieres algo, debes tomarlo. No sé cómo funciona el sistema de seguridad. Sé que lo averiguarás. Creo que no has entendido lo que pasa. Robar la perla es lo más sencillo. Escapar entre los rebeldes y el ejército. Yo me ocuparé de eso.
¿Es un trato? ¿Somos socios? ¿Está loco? Traer a esa mujer aquí es algo tan arriesgado. Le arrebatará el alma para después tirarla. Está loca, señora. De veras que está loca. Solo trato de protegerlo. Oiga, yo vivo aquí. ¿Qué está sucediendo? Los rebeldes tomaron la capital. El ejército aún protege el aeropuerto, pero quieren que todos salgan esta noche. El ejército organizará un convoy hacia el aeropuerto. Me temo que haya malas noticias. Lo sé, Catherine ya me informó. Bien, el ejército recuperará el control, pero mientras tanto, quisiera pedirle un favor. Cuide a Catherine, amigo. Vaya con ella en el convoy de esta noche. Claro, pero ¿y usted no piensa ir? Estoy demasiado viejo y enfermo para correr. ¿Y qué piensa hacer? ¿Esperar a que vengan los rebeldes? Tal vez no me entregue tan pacíficamente. No se preocupe por mí. Cuide de Catherine. Váyase. They're gone now. What took him so fucking long? Come on, let's get this over with. Red, the pearl, it's gone. What? It's gone. When did this happen? I don't know. I was packing. If you're fucking me, Red, we're partners, remember? I'll get to the bottom of this. Shit. Packing cash. Strange thing for a guy to do who's about to meet his maker. ¿El arma es necesaria? Quiero la perla. ¿No considera usted que está siendo un tanto egoísta? ¿Catherine no es suficiente? ¿Catherine? Se la estoy entregando. La perla vale mucho, pero una hermosa mujer. No creo que pueda regalar a esa mujer. Pero la perla... No se imagina cuánto me decepciona. Creí que podríamos ser amigos. Escuche, le aseguro, le juro que, aun cuando quisiera entregarle la perla, no podría ponerle mis manos encima. No soy un idiota, Duval. Usted la tiene aquí. Es ridículo que se quede a esperar a que los rebeldes le disparen. Maybe you are. Christ, you know goddamn well that army convoy isn't gonna make it. That's not true. And now you insult me. I want you to get away. Con permiso. ¡Solo entrégueme la perla! Ya le dije que no tengo acceso a ella. You're full of shit, Duval.
¿Conseguiste la perla? Sí, pequeña. Conseguí la perla. Tiene que estar aquí. ¿Y si no fuera así? Por favor. ¿Globos? ¿Para qué rayos querría globos? What are you talking about? Tubal dijo que no podía ponerle las manos encima a la perla, porque aquí es donde está. The son of a bitch swallowed it. Worm tracks. Red, what are you going to do? Those things, they spread through contact. What do you think I'm gonna do? You think I've come this far to let a bunch of fucking worms stop me? Ugh. Apártate de la perla, por favor. Espero no malinterpretar las cosas. No, no lo creo. Catherine, escúchame. Entre el dinero y la perla. Habrá suficiente para los dos. Un poco más para mí. No quiero la perla, Red. De ser así, la hubiera tomado en cualquier momento. Deseo sacarte de aquí. No podré escapar sin mí. No se detenga. Nos están persiguiendo. No entiendo por qué hace esto. No entiende por qué no quiero esa perla. Pero yo no entiendo por qué la quiere usted. Vale mucho dinero. ¿Y eso qué importa? Ay, por favor, señora. Escuche, ahora que la tiene, ¿se siente feliz? Fucking delirious. Estoy en deuda, Peligrí. Tal vez. Solo quería sacarlo de una sola pieza. Oiga, quiero que sepa algo. Esta perla no es solo dinero. Conozco a muchos que la han deseado y ninguno ha tenido el valor de conseguirla, ni la inteligencia. Esta perla significa respeto. Escuche, Red. Si tuviera el cabello rojo como el suyo, también me respetarían. No creo que el rojo le sentara muy bien. Ah, claro que sí. Aguarde un momento. ¿Qué son esas luces? ¿Dónde rayos estamos?
En mi aldea. Ah. Dicen que el espíritu vive en la cabeza. Su cabeza debe tener un espíritu muy especial. ¿Qué? Talk about being headed off at the pass. Tenemos a una invitada, chicos. Guppy, es un placer saludarte. Quiero que sepas que me fascinó tu película, El asesino púrpura. No asesino púrpura, color púrpura. Ah, claro. Bien, te felicito por ganar el premio de la Terrordemia. Te lo agradezco, pero se trata del premio de la Academia. ¿Cómo se llame? Escucha, es un placer conocer a una gran estrella como tú. Tú también eres una gran estrella. Me gustaría que actuaras en mi próxima película. ¿En serio? Sí, es un pequeño papel. Me siento conmovido. Pero no sabes lo que vas a tener que hacer. Bien, solo espero que no vayan a cortar mis escenas. ¡Silencio!